Muy buenos días, Iglesia, que la gracia y paz de nuestro Señor los acompañe en este nuevo día. Ya estamos viendo Job capítulo 15. Job 15 narra la historia de la segunda parte de la acusación de uno de los amigos de Job llamado Elifaz hacia Job. Y el versículo 17 de hoy comienza de la siguiente manera. Dice: escúchame, yo te informaré y te contaré lo que he visto. Elifaz asegura que sus palabras eran verdades por dos razones. La primera, porque provenía de su propia experiencia. Dice que lo vio personalmente. Qué peligroso es cuando alguien nos dice que hagamos algo porque dice que vio algo sobrenatural o algo misterioso. Debemos tener cuidado ante estas personas que tengan estas actitudes. ¿Cómo actuarían ustedes si les dijeran lo mismo? Que alguien vio algo y les asegura que lo que está argumentando es una verdad y que va a suceder. Además, en el versículo 18 dice: lo que los sabios nos han revelado sin encubrir nada de lo de sus padres. La segunda razón era porque se lo han revelado los sabios desde sus ancestros. Con estos dos versículos podemos ver la abundante experiencia y sabiduría del amigo de Job, Elifaz, o supuesto amigo. Pero esas sugerencias, con base en la sabiduría y la experiencia, habrán tenido influencia en la vida de Job. Por más que haya mucha sabiduría y mucha experiencia, si esas palabras no son escuchadas por la otra persona, ¿de qué servirían? Podemos dividir en dos grandes partes el capítulo 15 de Job. Del 1 al 16 podemos encontrar la respuesta de Elifaz hacia Job, y del 17 al 35 las consecuencias de la vida del impío. Veamos el versículo 20, dice: el impío se retuerce de dolor todos los días, y un cierto número de años han sido reservados para el tirano. Versículo 28, habitarán en ciudades desoladas, en casas donde nadie vive, y que están destinadas a ser escombros, hasta poniendo el nombre de Dios. Versículo 30, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y por el soplo de su boca desaparecerá. Y versículo 35, conciben afanes y dan a luz iniquidad, sus entrañas preparan el engaño. ¿Hacia quién estaba dirigida toda esta palabra de Elifaz? Hacia el impío, pero más específicamente estaba refiriéndose a Job. ¿Habrá querido Elifaz realmente aconsejar, acompañar a Job? ¿O solamente demostrar su sabiduría y su experiencia por lo visto e imponer sus ideas sobre Job? En momentos de dificultad debemos tener y buscar verdaderos amigos de fe. Aquel amigo que pueda escucharme, estar de mi lado y por sobre todo orar por mí. Y ustedes también deben ser ese tipo de amigos hacia otro tipo de personas que están atravesando un momento similar. En momentos de dificultad y angustia, una oración vale 1000 palabras de aliento humano. Asimismo, las palabras que salen de nuestra boca tienen fuerza y tienen poder. Por eso los cristianos debemos tener cuidado a la hora de hablar. Por más que pensemos que estamos y decimos lo correcto, siempre debemos ser humildes, poniéndonos también en el lugar del otro. Elifaz habla durante todo el capítulo 15. Muchas palabras sabias, muchas palabras de las consecuencias del impío, mucho juzgamiento, pero fue Elías un verdadero amigo de Job. Y lo que él decía era cierto, era Job un impío. ¿Recuerdan cuál era la lente para leer el libro de Job? Era Job capítulo 1, versículo 1, que dice: hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no era impío, sino al contrario, era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso podemos encontrar un contraste entre la vida de Job y la de su amigo Elifaz. Job, a pesar de la situación frustrante, oró a Dios, buscó a Dios. Seguro que se quejó también, pero salió en pos de Dios. Buscó a Dios para poder encontrar la solución a sus problemas. En cambio, Elifaz se aferró a su sabiduría y a su experiencia. Puede ser que teóricamente haya sido correcto, pero eran palabras sin vida, sin influencia sobre los demás. Elifaz, antes de buscar a Dios, buscó su propia sabiduría y se basó en su propia experiencia. Nuestra vida depende completamente de la gracia de Dios, es así. Todos estamos por gracia de Dios
Sin su misericordia no podemos vivir ni un día. Y Dios es quien da, pero también es quien quita. Eso está en la autoridad absoluta de Dios. No puedo conocer toda la situación por la que están pensando y atravesando, pero los exhorto a buscar a Dios primero por sobre todas las cosas. Encontremos y busquemos la solución en el Señor. Que la paz y el gozo del Señor abunden en sus vidas en este nuevo día y en este nuevo comienzo de semana. Dios los bendiga.